Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de química. El día de hoy vamos a ver el tema de masa molecular. Entonces, en el tema anterior habíamos llegado a ver la unidad de masa química, que era la UMA, ¿no? Ah, ya, profesor, sí, las iniciales UMA correspondían a la unidad de masa química, ¿no? Unidad de masa atómica. Ahí está, ¿no? Eso significaba las siglas UMA, unidad de masa atómica. ¿Y lo vamos a seguir viendo eso, profesor? Por supuesto, vamos a seguir viendo la unidad de masa atómica, pero en este caso, esta unidad de masa atómica lo vamos a ver ahora en compuestos más complejos llamados moléculas. Entonces, ¿qué viene a ser la masa molecular? No es nada más ni nada menos que la sumatoria de las masas atómicas de una molécula. Porque nosotros sabemos que una molécula es la unión de dos o más elementos, ¿no? Como por ejemplo, profesor, yo tengo al elemento oxígeno que claramente lo estoy viendo acá. Esto es el oxígeno. Ahora, si el oxígeno se uniera a un elemento químico, como por ejemplo a este señor de acá, que es el hidrógeno, cuyo símbolo químico es la letra H, entonces, ¿qué sucede si el hidrógeno y el oxígeno se unen? Ah, de la unión del oxígeno, ¿ya? Con el hidrógeno nos va a dar como resultado una molécula que es muy conocida por nosotros, que es el famoso H2O. ¿Y qué es el H2O? Es el agua, profesor. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿sí? Entonces, el tema anterior, vi la unidad de masa atómica del hidrógeno y vi la masa atómica del oxígeno, ¿no? Ahora, voy a hablar con respecto a la masa molecular, a la sumatoria de las masas atómicas de estos elementos, es decir, de la masa atómica del hidrógeno y del oxígeno. Ahora, esta sumatoria se va a dar de acuerdo también a la cantidad de átomos que conforman la molécula. ¿Y la cantidad de átomos cómo lo voy a determinar, profesor? Lo determino con el subíndice. Este señor de acá, este subíndice, este 2, habíamos visto nosotros cuando formábamos los compuestos que era un estado de oxidación que se iba a intercambiar y pasaba como subíndice, ¿no? Entonces, ¿pero cómo se formó el H2O? A ver. Entonces, el H2O se formó de la siguiente manera. Tenemos que el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno tiene un estado de oxidación 1. Ya, ahí está el hidrógeno. Vamos a colocar primero los elementos químicos. El hidrógeno y el oxígeno. Cada uno de ellos, profesor, tenía un estado de oxidación, por supuesto, ya lo habíamos visto, ¿no? El hidrógeno tenía un estado de oxidación de +1, y el oxígeno tenía un estado de oxidación de -2, que eso lo habíamos visto en los óxidos básicos y en los óxidos ácidos. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede para formar este compuesto, profesor? Para formar este compuesto se van a intercambiar los estados de oxidación. Y al intercambiarse los estados de oxidación van a pasar como subíndice de cada uno de los elementos. Es decir, el estado de oxidación del hidrógeno pasa al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno pasa al hidrógeno, ¿no? Por eso es que la fórmula tiene este 2 acá. Ah, profesor, es por eso que el 2 tiene, este 2 está en el lado del hidrógeno, porque se han intercambiado los estados de oxidación. Ahora, y ese 2 me indica la cantidad de átomos que tiene. Entonces, cuando yo hable de la molécula del agua, yo digo que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Por qué hacemos hincapié a esto, chicos? Porque es muy importante, ya que estos estados de oxidación que han pasado como subíndice y que me indican el número de átomos, se van a multiplicar con la unidad de masa atómica de cada uno de los elementos químicos. Entonces, primero, antes de empezar a trabajar la unidad de masa atómica de las moléculas,
debemos nosotros reconocer dónde encontramos la masa atómica de un elemento, chicos. Ah, lo encontramos acá, profesor. Miren, en este caso, en mi tabla periódica del oxígeno, en la parte de acá arriba, 15,999, esta es la unidad de masa atómica del oxígeno. Y habíamos dicho que cuando era mayor de 5 se iba a redondear. Entonces, nosotros, el oxígeno, sabemos que la unidad de masa atómica del oxígeno es 16. Entonces, yo digo que el oxígeno tiene 16 unidades de masa atómica, 16 UMA. Y de esa manera nosotros lo vamos a ubicar en la tabla periódica. Es decir, profesor, voy a utilizar mi tabla periódica para poder ver la unidad de masa atómica de los demás elementos. Sí, vamos a trabajar con nuestra tabla periódica. Entonces, empezamos. ¿Cómo vamos a poder determinar la masa molecular, ¿sí?, en todas las moléculas o compuestos que tengamos? Por ejemplo, habíamos visto, tenemos esta molécula que es del agua, ¿no? Teníamos H2O. ¿Cuántos átomos de hidrógeno habíamos dicho, profesor? Hay 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Habíamos dicho que es 1. Ahora, la unidad de masa atómica, lo encontramos. Si nosotros buscamos en nuestra tabla periódica, la unidad de masa atómica del hidrógeno es igual a 1, que está acá. Ahí está. Y la unidad de masa atómica del oxígeno, lo tenemos acá, profesor, ahorita lo acabamos de ver, que es 16. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la unidad de masa atómica con la cantidad de átomos. Es decir, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2, profesor. 2 por 1 me da eso igual a 2. Ahí está. Y multiplico, ¿cuántos átomos de oxígeno? 1 por 16, 16. Una vez que ya he multiplicado la unidad de masa atómica con la cantidad de átomos, simplemente me queda sumar. 16 más 2, 18. Y a esto se llama masa molecular, ¿no? Que viene a ser la sumatoria de las masas atómicas de los elementos que está formando una molécula. Y la masa atómica se representa así, una M con una rayita arriba, ¿ya? Esto significa masa molecular. Es masa molecular. Ahí está. Muy bien, profesor, ya hemos visto acerca de la masa molecular del agua. Vamos a ver esta masa molecular de este compuesto, que es el famoso dióxido de carbono, o más conocido también como el anhidrido carbónico. Claro, profesor, yo me acuerdo porque lo hemos visto en el tema de óxidos ácidos, ¿no? La unión de un no metal con el oxígeno. Ahora, vamos a determinar primero la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos de oxígeno puedo observar, profesor? Yo observo que hay 2. Claramente hay 2 átomos de oxígeno. Por eso es que acá colocamos oxígeno igual a 2 átomos. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono encontramos? ¿Ya? ¿Cuántos átomos de carbono encontramos acá? Ah, profesor, claramente yo estoy viendo que hay un átomo de carbono. Por eso es que acá veo 1 en el carbono. Entonces, hemos determinado primero el número de átomos que se encuentra formando esta molécula, ¿no? Este compuesto. Listo, entonces, un átomo de carbono, 2 de oxígeno. Ahora, como es masa molecular, tenemos que sumar las unidades de masa atómica de cada elemento. Del carbono, si nosotros observamos nuestra tabla periódica, vemos que del carbono su unidad de masa atómica es igual a 12. Y del oxígeno ya lo habíamos visto hace un momento que es igual a 15,99, lo redondeamos a 16, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué hago? Multiplico 1 por 12, 12, 2 por 16, 32, y sumo 2 más 2, 4, 1 más 3, 4, y me da como resultado 44. ¿Qué cosa quiere decir? Que este anhidrido carbónico tiene como masa molecular a 44 unidades de masa atómica. Ahora, profesor, por acá, esta fórmula que es el NH3, más conocido como el amoníaco, el NH3, ¿qué tenemos que hacer primero? Determinar cuántos átomos están constituyendo esa molécula. Muy bien, profesor. Entonces, claramente yo puedo observar que hay 3 átomos de hidrógeno. Por eso es que yo veo acá hidrógeno 3. 3 átomos de hidrógeno.
¿Y cuántos átomos de nitrógeno puedo observar, profesor? Yo veo que hay un átomo de nitrógeno. Por eso es que acá observo que nitrógeno es igual a 1. Ahora, yo no quiero saber solamente el número de átomos, sino quiero saber la masa molecular. Por eso debo determinar ahora la unidad de masa atómica de cada elemento químico. Del nitrógeno, si yo observo en mi tabla periódica y lo busco, del nitrógeno, la unidad de masa atómica del nitrógeno es 14, ¿no? 14 del nitrógeno. Ahora, y la unidad de masa atómica del hidrógeno siempre va a ser la unidad, 1. Ahí está. Y simplemente, ¿qué hago? Ahora multiplico 1 por 14, 14, 3 por 1 es 3. Entonces, ¿ahora qué me queda? Solamente me queda sumar. 14 más 3, 17 unidades de masa atómica. Y de esa manera, nosotros vamos a determinar la masa molecular de cualquier molécula, de cualquier compuesto. Es determinar primero el número de átomos y luego determinar la unidad de masa atómica de cada elemento químico. Muy bien, profesor. Entonces, no te olvides que la masa molecular no es nada más ni nada menos que la sumatoria de todas las masas atómicas que conforman la molécula. Muy bien, profesor. Entonces, ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados al tema de masa molecular. Entonces tenemos por acá, dice, calcula la masa molecular de la glucosa. Ah, profesor, mira, esta es la fórmula de la glucosa, C6H12O6. Entonces yo claramente puedo determinar el número de átomos de cada uno, por supuesto, profesor. ¿Cuántos átomos de oxígeno vemos? Ah, vemos que hay 6, profesor, solo 6 átomos de oxígeno. Entonces vamos a poner, a ver, oxígeno va a ser igual a 6, ¿ya? 6 ¿qué? Átomos. Estamos hablando de los átomos, ¿ya? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 6. Ahora, ¿cuántos átomos de hidrógeno yo puedo observar, profesor? Observo que hay 12. Bien claro, mira, está en el círculo acá, lo veo que hay 12. Entonces, hidrógeno es igual a 12 átomos, ¿ya? Estamos hablando de los átomos, 12 átomos. Y por acá tengo que el carbono, claramente puedo observar, que hay 6 átomos de carbono, profesor. Ya, listo, tengo 6 átomos de carbono. Carbono es igual a 6. Ahora, ¿qué lo voy a hacer, profesor? Vamos a multiplicar. ¿Y por quién vamos a multiplicar? Por la unidad de masa atómica de cada uno de ellos. ¿Habíamos visto el carbono? Hace un momentito lo hemos visto, profesor. Sí, habíamos dicho que el carbono tiene como unidad de masa atómica aquí al número 12. 12. Entonces yo voy a multiplicar 6 por 12. Y eso es igual a 72, profesor. Ya, vamos a ir multiplicando. Ahora, el hidrógeno. El hidrógeno yo sé que la unidad de masa atómica, el profesor me dijo que es igual a 1 nada más, ¿no? Entonces multiplico por 1. Y eso sería 12 por 1 es igual a 12, profesor. Ya, igual a 12. Ahora, y el oxígeno habíamos visto que tiene como unidad de masa atómica al número 16, ¿no? Porque era 15,999, lo redondeábamos a 16, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 16 por 6. Y eso es igual a 96, profesor. Listo, ya tengo 96, 12 y 72. Ahora, ¿esto qué es lo que voy a hacer? Lo voy a sumar, profesor. Vamos a sumar 96 más 12 más 72. Y eso me va a dar como resultado, a ver, acá sería 0, 10, ya, acá sería 10. Va 1 arriba, sería 10, 18, ¿no? Sería 180.
Entonces, al sumar, eso me da igual a 180, profesor. Y 180, ¿qué vendría a ser? Unidades de masa atómica, es decir, UMA. Y de esa manera nosotros hemos determinado la unidad de masa molecular de la glucosa, Muy bien. Ahora nos dice, ¿a qué compuesto le corresponde la masa molecular igual a 44 unidades de masa atómica? Ah, profesor, a ver, yo quiero determinar cuál de estos compuestos, ¿ya? ¿Cuál de estos compuestos corresponde la unidad de masa molecular igual a 44 UMA? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, profesor? Determinar la unidad de masa atómica de estos 5 compuestos. Empezamos con el agua oxigenada. H2O2. Esa es la fórmula química del agua oxigenada. Ahí está. Entonces, como yo puedo observar, ¿ya? Como yo puedo observar acá, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2, profesor. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo? Son 2, profesor. Entonces vamos a poner hidrógeno igual a 2 y lo vamos a multiplicar por la unidad de masa atómica del hidrógeno, que es la unidad. Entonces, 2 por 1, eso es igual a 2. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser igual a 2. Listo. Ahora, con respecto al oxígeno, vamos a colocar acá, con respecto al oxígeno. ¿Ya? Con respecto al oxígeno, tenemos que el oxígeno es igual, ¿cuántos átomos de oxígeno? Hay 2, profesor. Multiplicamos por la unidad de masa atómica del oxígeno, que es 15,999, lo redondeamos a 16. Y eso vendría a ser 16 por 2, 32. Entonces, ¿qué nos queda, profesor? Simplemente nos queda sumar. 32 y 2 nos da 34, 1. ¿Y eso es lo que nosotros buscamos? No, profesor, lo que nosotros buscamos es 44 UMA. Entonces, la molécula del agua oxigenada no corresponde a las 44 unidades de masa atómica que queremos buscar. Vamos con otro compuesto. A ver, tenemos este compuesto, este ácido nítrico, HNO3, profesor. Ahí está. Y el número 3 lo colocamos por acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno, profesor? Claramente que hay un átomo de hidrógeno. Entonces, esto es igual a 1 por la unidad de masa atómica del hidrógeno, que es igual a 1, profesor. Entonces, eso es igual a 1. 1 por 1, 1. Ahora, del nitrógeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno? Veo 1 por la unidad de masa atómica. Si yo veo mi tabla periódica, dice que es 14,007, pero nosotros redondeamos, ¿no? Solamente a 14. Y 1 por 14 es 14. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos, profesor? Tenemos 3 átomos de oxígeno. Por eso coloco 3, ¿ya? 3 átomos de oxígeno por la unidad de masa atómica del oxígeno, que es 16. Y 16 por 3 es igual a 48. Ahora, ¿qué nos queda por último, profesor? Sumar, pues, ¿no? 48, vamos a sumar 48 más 14 más 1. Eso me da 63, profesor. 63 UMA. ¿Y eso es lo que queremos? No, nosotros queremos, ¿sí? Nosotros queremos 44 unidades de masa atómica. Por lo tanto, la fórmula del ácido nítrico tampoco corresponde acá. Vamos acá con este ácido carbónico, por acá. A ver, la letra C es H2CO3. Ahí está, H2CO3. Listo. Entonces, ahora, ¿cuántos átomos de hidrógeno yo puedo observar acá, profesor? 2. ¿Cuántos átomos de carbono? 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno?
3, ¿ya? El subíndice me indica la cantidad de átomos. Y profesor, cuando no hay nada, como en el caso del carbono, se sobreentiende que está la unidad, el número 1. No te olvides de eso, se sobreentiende que está la unidad. Entonces, profesor, empezamos a dar la fórmula, vamos a hallar lo que es la masa molecular, ¿no? Hidrógeno, como vemos, va a ser igual a 2 átomos. Y si lo multiplicamos por su unidad de masa atómica, que es 1, sería 2 por 1, es igual a 2, profesor. Ahora del carbono. ¿Cuántos átomos de carbono, profesor? Yo veo que hay 1. Vamos a multiplicar por su unidad de masa atómica del carbono, que ya me lo he aprendido, profesor, que es 12. Muy bien. Y 1 por 12 es igual a 12. Y del oxígeno, el oxígeno, ¿cuántos átomos? Hay 3, profesor. Y yo conozco que su unidad de masa atómica del oxígeno es 16. Y 16 por 3 es igual a 48. Entonces, profesor, ¿qué nos va a quedar por último? Nos va a quedar por último sumar, ¿no? 48 más 12 más 2, eso me da igual a 62. 62, ¿qué, profesor? Unidad de masa atómica. UMA. 62 UMA. Y eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo deseo. No, eso es lo que yo no deseo. Yo lo que deseo es 44 unidades de masa atómica. Entonces no corresponde. Vamos con esta otra fórmula NH3 que es del amoníaco. NH3. NH3, por acá, que es del amoníaco. Igual, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? 1. ¿Cuántos átomos de hidrógenos hay? 3. Ya tenemos ahí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder determinar, ¿ya? Vamos a poder determinar lo que es la fórmula. Entonces, la fórmula sería lo siguiente. ¿Cuántos átomos de nitrógeno? 1, profesor, por eso multiplico por, que es igual a 1, y multiplico por la unidad de masa atómica del nitrógeno, que es 14. Y 1 por 14 es igual a 14. Luego, del hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 3, profesor. Multiplico por su unidad de masa atómica, que es igual a 1, y 1 por 3 es igual a 3. Y eso simplemente me quedaría, ¿qué, profesor? Sumar. Pues 14 más 3 me hace 17. 17, ¿qué? Unidad de masa atómica. Luego por acá, profesor, vamos con ¿quién? Vamos con la fórmula del CO2, del anhidrido carbónico. CO2, ya, a ver, CO2. Entonces, yo tengo ¿cuántos átomos de carbono? Tengo 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Tengo 2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a determinar. Carbono es igual a un átomo. Y lo multiplico por su unidad de masa atómica del carbono, que es 12. Y 1 por 12 es igual a 12. Y del oxígeno, ¿cuántos átomos tengo, profesor? Hay 2 por la unidad de masa atómica del oxígeno, que es 16, igual a 32. Y último que me queda, sumar, profesor. 2 y 2 son 4, 3 y 1 es 4, sería 44 UMA. Y eso es lo que estaba buscando. Sí, profesor, estábamos buscando 44 como unidad de masa atómica. Por lo tanto, la respuesta corresponde a qué compuesto corresponde la unidad molecular de 44 UMA. Corresponde a el anhidrido carbónico, también llamado dióxido de carbono, ¿no? Y el anterior era la letra B, 180 UMA. Y de esa manera, chicos, nosotros vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios relacionados al tema de masa molecular. Por eso es muy importante que nosotros recordemos o tengamos nuestra tabla periódica a la mano para poder ir viendo la unidad de masa molecular de cada uno de los elementos químicos. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de química. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.